Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, los que estamos aquí acompañándonos y sobre todo deseosos de escuchar una palabra, y a usted que nos brinda su amable sintonía en cualquier lugar donde se encuentre, en cualquier país, ciudad, lugar, si va caminando, si va en moto, en bicicleta, en carro, en Transmilenio, en el metro, aún en el metro elevado de Nueva York si quiere, pero si va escuchando este mensaje, le enviamos un saludo y que en el nombre de Jesús sea Dios hablando y que Dios sea propicio esta noche y sobre este tema que es un tema muy importante, tiene que ver mucho con la familia, pero también se aplica de manera particular a cada uno de nosotros. Colosenses 3:12, ya para entrar en materia. Colosenses 3:12, la Biblia de las Américas dice de esta manera, usted lo puede ver ahí, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos, amados y entonces, ahí nos está hablando a nosotros, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Notemos aquí, hermanos, que en Colosenses 3:12, el pueblo de Colosas, aquí hay algo bien tremendo porque el pueblo de Colosas era un pueblo gentil, no eran judíos, sino que era un pueblo gentil, similar a lo que nosotros somos ahora, es decir, una nueva raza, el pueblo que Dios adoptó como hijo, es decir, como propio, eso somos nosotros. Entonces aquí el Señor, Dios espera que nosotros, de acuerdo a la posición que a través de Cristo tenemos, nosotros actuemos. En otras palabras, si usted le da un uniforme de un policía a alguien que tal vez va a ser policía, usted espera que esa persona actúe como policía. Si usted trabaja en una fábrica y usted se pone el casco, por ejemplo, es el gerente de la planta, usted va a actuar como gerente. Entonces Dios nos enseña en Colosenses 3:12, entre otras cosas, que de acuerdo a la posición que Él nos dio mediante Cristo, que la ratificó en la cruz, entonces nosotros debemos actuar de acuerdo a eso. Entonces, ¿cuál es la posición que tenemos mediante Cristo? Dice que somos escogidos de Dios, santos y amados por Él. Mire, entonces ya Dios tiene un concepto sobre nosotros, ya Dios tiene un concepto sobre cada una de las familias. Dice que nosotros somos escogidos de Dios, somos santos y amados por Él. Qué lindo, ¿verdad? Pero, toda responsabilidad o todo nombramiento, toda posición conlleva una responsabilidad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como familia? Dice que tenemos que revestirnos, y me llamó mucho la atención, revestidos. Ese prefijo re significa volver a vestirse. Entonces nosotros tenemos una vestidura en la familia, tenemos una vestidura como cristianos, pero el Señor quiere que nos revistamos ¿de qué? Porque hay una vestidura natural, pero Dios quiere que sobre esa vestidura natural, para hacer valer la posición de escogidos de Dios y santos y amados por Él, nosotros podamos desarrollar las cosas espirituales, pero hay que revestirse ¿de qué? De tierna compasión, hay que revestirse de bondad, hay que ponernos esa vestidura de bondad, esa vestidura de compasión, de humildad, esa vestidura de mansedumbre y sobre todo la vestidura de paciencia. Entonces, ¿por qué quiere el Señor que lo hagamos? Porque el versículo 13 de Colosenses dice, soportándoos. Entonces aquí comienza, se da cuenta, es que Dios es sabio. Dios nos da la posición y nos ratifica que en Cristo somos amados, santos, y se lo vuelvo a poner, somos escogidos de Dios, santos y amados. No pierda de vista eso. Entonces yo ya tengo una posición como familia, como matrimonio, como cristiano, ya tenemos una posición en Cristo. Pero Él quiere que para que nos podamos soportar y perdonar, porque de eso voy a hablarles esta noche con la ayuda del Señor, nosotros nos revistamos. Entonces no podemos perdonar a nadie, no podemos tolerarnos entre nosotros, no podemos soportarnos entre nosotros si no nos revestimos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Difícil, ¿verdad? Pero es posible en Cristo. Entonces nos dice el Señor, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y sobre eso quisiera hablarle esta noche. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está fácil, hermano. Está fácil. Yo lo veo extrañado tal vez ahí, los que estamos aquí. No se extrañe, está fácil.
Sí, dirá usted, fácil, pastor, ya lo quisiera ver. Sí, está fácil en Cristo, está fácil con la ayuda de su Espíritu, pero cada quien está librando su propia batalla. Posiciones en el cristiano que ya las tenemos. ¿Quiere usted lograr esa victoria con la ayuda del Señor en esa falta de perdón o en esa situación de su corazón, del alma que le está afectando por no perdonar? Le doy la salida. Dice el Señor, primero es la posición que ya tenemos, escogidos de Dios, santos y amados. Pero para poder soportarnos, le repito, perdone que reitere tanto, pero le estoy dando una llave, una puerta para que usted tenga claro cómo tiene que proceder. Corrijo, para que tengamos claro cómo tenemos que proceder para perdonar. No podemos vivir sin perdonar ni ser perdonados, hermano, porque Cristo viene pronto y eso nos puede descalificar para quedarnos. La persona se puede quedar, corre el peligro de quedarse a la gran tribulación, y lo que viene no es nada fácil, hermano. Ya estamos viendo que comienzan a cerrar el círculo en muchas cosas, pero la persona que tenga su corazón dañado por falta de perdón, corre el riesgo, hermano. Ahí solo Dios en su misericordia sabrá, pero corre el riesgo de quedarse a la gran tribulación, de perder coronas cuando nos presentemos en el bimá de Cristo, cuando Él nos llame. Entonces, vemos aquí que primero Dios nos da la posición. Ya tenemos una posición en el cielo. ¿Cuál es esa posición? En Cristo. Por el amor del Padre, dice que somos escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, para poder soportarnos y perdonarnos, necesitamos revestirnos, volvernos a vestir, por si la habíamos perdido. Sobre la vestidura natural, tenemos que ponernos la vestidura espiritual. Es revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces Dios nos manda a que nos soportemos, porque del elemento que quisiera hablarle esta noche es precisamente de esto, del perdón, mire. Del perdón. ¿Y por qué del perdón? Dirá usted, pastor, porque así dice, como Cristo os perdonó, esta se lo puse más grande ahí, mire, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la instrucción del Señor, es un mandato del Señor que nos perdonemos. Ahora, pastor, mire, el Señor es tan hermoso, necesitamos un tercer elemento. Ya tenemos la primera posición, que en Cristo, por el amor del Padre, somos escogidos, santos y amados de Dios. Qué lindo, hasta ahí vamos bien. Pero para poder perdonar y para poder superar esa situación, necesitamos revestirnos de todo lo que le mencioné en el versículo 12, que es compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Creo que estamos claros hasta ahí. Pero dice el Señor, ya te revestiste, ahora perdona. Pero usted dirá, pastor, ¿cómo lo hago? Entonces necesitamos un tercer elemento. El amor es el factor de cohesión. Cristo es el factor de cohesión. El amor es un factor de cohesión. Mire, sin amor no vamos a perdonar. Y usted dirá, no, pero yo amo al Señor. Sí, pero no lo ama lo suficiente. Porque ahí se manifiesta el verdadero amor de Dios. Cuando en la familia hay problemas, cuando en el matrimonio, cuando en el trabajo o cuando en nuestra vida necesitamos el amor. El versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, mire, ¿sobre cuáles cosas? Las anteriores, la bondad, la mansedumbre, el amor, todo lo que Dios nos demanda, que nos revistamos para poder perdonar. Pero sobre todo eso, dice el Señor, que no te falte el amor. Mire, nos puede faltar alguna de aquellas, de la bondad, de la mansedumbre, se lo vuelvo a poner para que estemos en autos. Nos puede faltar compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 5 cosas, mire, compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 5, mire, Dios es perfecto. 5 es gracia. Entonces necesitamos 5 cosas que evidencian la gracia que nosotros tenemos que tener, así como Dios nos da gracia a nosotros. Entonces, el factor de cohesión, dice, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces dice el Señor, por sobre las 5 vestiduras de amor, bondad, compasión, humildad y mansedumbre, pongámonos, dice el Señor, o ponte la vestidura del amor. No vamos a perdonar si no tenemos amor. Y el problema es que no hemos entendido que el amor lo necesitamos en nuestra vida, porque ahí el amor es el factor de cohesión, y sobre eso quisiera hablarles esta noche, del perdón. Mire, hay un proceso en el perdón. El perdón es un proceso. El perdón es una situación que cada uno lo vive de manera diferente. Porque puede ser que usted diga, no, pero yo tal vez estoy en paz con todo el mundo. Sí, pero puede ser que usted no necesite que lo perdonen, pero usted está esperando que las personas que le hicieron daño puedan perdonar, es decir, que puedan disculparse con usted o pedirle perdón. Entonces, aquí hay una situación que afecta mucho. Mire,
no hay mejor cosa, no hay mayor cosa que ser libre al perdonar. El perdón libera, hermano, créame, el perdón libera. Y cuando uno es perdonado, se libera. Yo quisiera hacer un llamado esta noche a los que estamos acá y usted que nos ve, y los que van a ver este mensaje. Mire, si usted tiene algo en su corazón, en su alma, que todavía no ha perdonado, esta es la oportunidad. Porque el problema del cristiano y de las familias en la actualidad es que estamos viviendo una época en lo que todos nos estamos adaptando a lo que está pasando. Y estamos dejando de lado los principios de la palabra. Y ese es un grave error, porque la palabra no es negociable. Se los mostré, se los acabo de poner en Colosenses 3, del 12 al 14, que Dios nos manda a que nos perdonemos, pero que tiene que existir un vínculo de amor que es el factor de cohesión. Entonces, el proceso de restauración del alma comienza con el perdón. Mire, nadie, óigame bien, que quiera restaurar su alma y no perdona, va a poder salir adelante. Pastor, yo he salido adelante durante 20 años, sí, pero me contará cómo se sentía o cómo se siente. Hermano, queremos un alma libre, un alma restaurada. Necesitamos comenzar con el perdón. Pastor, ¿y cómo hago? Revístase de amor, revístase de bondad, de mansedumbre, de humildad, de templanza. Revístase de misericordia, porque necesitamos perdonar, hermano. Ahora, le voy a aclarar algunos conceptos porque la gente piensa que perdonar es me ofendieron y ya todo se queda ahí. No, le voy a aclarar algunos puntos. Entonces, mire, cuando me fui al diccionario a ver qué es perdonar. Tal vez usted ya lo conoce, pero todo comienza, mire, piense un momento, porque ese título es retador. Porque el proceso de restauración del alma, el proceso de liberación del alma comienza perdonando. Ahí comienza todo. Primero perdonándonos nosotros mismos, luego perdonando a los que nos han ofendido, pero también que nos perdonen a nosotros, hermano, porque todos de una u otra manera hemos ofendido y lo dice la palabra. Mire, perdonar es olvidar la falta que ha cometido una persona. Perdonar es olvidar, entre otras cosas, la falta que ha cometido una persona contra nosotros o contra otras personas. Perdonar es no guardarle rencor ni castigarla por la falta que cometió. Perdonar es no tenerle en cuenta una deuda o una obligación que la otra persona tiene, entre otras cosas. Entonces es como perdonar una deuda, es librar a una persona de un castigo o una obligación. Es como liberar, el perdón libera, hermano. Mire, no hay nada, tal vez voy a hacer énfasis en eso en esta noche, pero no hay nada mejor que liberar a través del perdón. Cuando uno dice, te perdono, hermano, le quitó un peso de encima. O cuando nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Te perdono la deuda, te perdono la ofensa, te perdono la humillación, te perdono el daño que me hiciste. Cuando uno dice eso, hermano, somos libres. De acuerdo a lo que Cristo nos da en la palabra, cuando dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tiene que ser por el Espíritu, pero también yo tengo que tener claro que mi alma se tiene que restaurar, hermano, porque Cristo viene pronto. Y yo tengo que tener un alma en paz, un alma limpia, vestiduras limpias. Por eso dice el Señor, que por sobre todas esas cosas, Colosenses 3:14, nos vistamos de amor, porque Él es amor. Si no tenemos amor, el proceso de restauración del alma no va a comenzar porque no vamos a querer perdonar. Entonces, mire, le tengo una noticia. La noticia de esta noche es que si convivimos con una familia, es decir, si convivimos como familia, si convivimos en un matrimonio o convivimos con personas, tarde o temprano, hermano, vamos a salir lastimados. Es que a veces uno no quisiera que pasara nada en la familia. A veces uno no quisiera que pasara algo en la casa. Pero ahí es donde más cosas ocurren. Sí, a veces hay problemas en los trabajos, hay problemas en el vecindario, hay problemas con cualquiera, pero qué difícil es cuando los problemas son en la casa, porque estamos hablando de la familia. Entonces, cuando el problema es en la familia, hermano, tarde o temprano todos salimos raspados, magullados, con ofensas. Entonces, mire, se considera, de acuerdo a la estadística, que el 90% de los problemas en la familia se relacionan con alguna herida que se hicieron, con alguna ofensa, algún agravio, algún daño, alguna difamación, algún engaño, alguna traición, maltrato, pero también eso lo ha llevado a la amargura.
Entonces, estos son factores que dentro de la familia nos hace tener fricciones, desacuerdos y situaciones que arreglar. Yo sé de casos de hermanos que no se perdonan, sé de casos de hermanos que no se hablan, padres que no se hablen, suegros que no se hablan, matrimonios que posible en este momento usted está viendo el mensaje y se peleó con su esposa o se peleó con su esposo o se peleó con sus hijos y no les habla, o los hijos no le hablan a los padres. Tal vez está viendo este mensaje. Le hago una advertencia: si Cristo viniera hoy, corremos el peligro de quedarnos por falta de perdón. Ahora, yo no quiero obligar a nadie, porque el perdón es una decisión. El perdón comienza con nosotros y es una decisión. Entonces, si nos vamos a la Biblia, hermano, todos los problemas se generaron dentro de la casa, la mayoría de problemas. Si vemos a Noé, ¿cuál fue el problema de Noé? Que se confió, se fue a tomar unos vinitos por ahí. Hermano, Noé cambió su identidad. Noé, hermano, era un carpintero. Noé era un carpintero, figura de Cristo, que hizo un arca y ahí nos salvó. Entonces Noé de repente quiso hacer otra cosa, experimentar cosas nuevas, hizo un viñedo, tomó y metió a líos a su hijo. O se metió a líos él con sus hijos. Vemos el caso de Sansón. Sansón, los padres, por andar siendo complacientes con él, lo dejaron hacer lo que él consideraba correcto y terminó, hermano, sin visión. Le sacaron los ojos, terminó preso. Usted conoce la historia. Vemos el caso por ejemplo, los hijos del rey David. Casi todos tuvieron problemas. Entonces, en las casas es donde se da la mayor parte de problemas. Entonces, le tengo una noticia. Si tenemos una familia, van a haber problemas. Pero la idea esta noche es entender de que para restaurar el alma todo comienza con el perdón. Mateo 6:12, esta nueva Biblia de los hispanos dice: y perdónanos nuestras deudas, esa palabra está entre paréntesis, ofensas, pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, los que nos ofenden y nos hacen mal. Mire, aquí los discípulos, cuando usted lee en el contexto, los discípulos le están diciendo al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Y el Señor les dice, bueno, van a orar de esta manera. Y entre otras cosas les dice: perdona nuestras deudas, y esas deudas son ofensas y pecados. Cuando nosotros hemos ofendido o hemos pecado, tenemos deudas, cuentas por pagar. Dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, los que nos ofenden y nos hacen mal. Cuando otras personas nos han hecho mal, nos han ofendido, o hay una deuda con nosotros, entonces nosotros tenemos, hablando contablemente, cuentas por cobrar. Pero esas cuentas por cobrar el Señor las define de otra manera. Entonces, ¿cómo las define el Señor para la familia, para nosotros? El Señor dice, ¿sabes qué? Perdona así como yo te he perdonado. Y ahí, hermano, nos quita todo argumento. Yo esta noche vengo a decirle de parte del Señor precisamente eso: perdone como el Señor le ha perdonado, soporte como el Señor nos ha soportado, tenga misericordia como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Entonces muchos dirán, pastor, pero es que usted no conoce el daño que me hicieron. Sí, yo respeto eso, yo respeto, pero se trata de estar en paz, porque mire lo que pasa. Porque el que no, entonces ya tenemos claro que Dios nos enseña cómo perdonar. Ya lo vimos. Hay que revestirnos de mansedumbre, de humildad, de templanza, de 5 cosas que le mencioné, de bondad, de misericordia, pero sobre todas esas cosas vestirnos de amor. Cuando yo me he visto de amor, entonces dice el Señor, ok, ya estás listo. Y ahora tienes que perdonar, pero también pedir perdón. ¿No será que nos toca pedir perdón, hermano? ¿No será que nos toca decir, mira, discúlpame, no fui correcto, discúlpame, creo que hablé mal, discúlpame, no tuve una buena actitud? Porque nosotros tenemos que restaurar el alma. Hay almas afectadas por falta de perdón. Hay almas dañadas porque están esperando que esa persona que las dañó le venga a pedir perdón. Perdónelo usted, es problema de él. Porque dice la palabra que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todo el mundo. Entonces, ponga el cinturón de seguridad, porque yo me di a la tarea de revisar algunas cosas y al final lo vamos a ver. Tal vez le voy a hablar de 2, nada más por cuestión de tiempo. Porque cuando uno no perdona, mire lo que va a pasar. Cuando uno no perdona, Dios permite que se levanten destructores y verdugos contra la familia y contra uno.
pastor, ¿y Dios no es amor? Sí, pero perdone. ¿Qué haría usted con su hijo o con un familiar que usted ama mucho, que siempre pasa transgrediendo la ley? Usted le dice, mira, si no te compones te vas a ir de la casa, por decir algo. Si no te arreglas, las autoridades te van a arreglar. Eso pasa con el Señor, porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Le tengo una noticia. En el último tiempo, creo que el nivel de tolerancia del Señor ha ido cambiando, porque Él viene pronto y Él espera que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento en el matrimonio, con los hijos, nosotros como padres, como hermanos, en la iglesia, pero que demos frutos dignos de arrepentimiento. Esto a mí me dejó preocupado, porque nosotros decimos conocer a Dios, pero no somos conocidos por la gente en cuanto a la relación que tenemos con Dios. Entonces aquí hay un parámetro. El que no perdona no conoce a Dios. No, pastor, hermano, sí, yo he visto gente que derrama lágrimas, habla en lenguas, predica, canta, profetiza, se le ven frutos, pero no perdona. Entonces no conoce a Dios totalmente. No lo conoce, se va a dar cuenta. Mateo 6:14, siguiendo la secuencia de la Nueva Biblia de los hispanos, dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, faltas y delitos, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y aquí es Cristo que le está diciendo a sus discípulos. Y eso es lo que a mí me puso a temblar. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Mire, le quiero aclarar algo. No es que Dios no le ama, no es que Dios no ama a nuestra familia, no ama a nuestros hijos, no nos ama a nosotros. Sí, Él nos ama, pero esto es un estorbo. Por eso hay gente que no recibe bendición, por eso hay gente que le cuesta avanzar en el Señor, por eso hay gente que le cuesta tener cielos abiertos, porque no ha perdonado. Y ese es el mayor problema. Porque ¿cómo yo puedo exigir algo que no estoy dando? Perdone, ese es un principio. Y ese es un principio de legalidad. Porque en el cielo hay tribunales, en el cielo hay situaciones que se dan. Entonces, cuando llega su oración al cielo, lo primero que revisan allá es, ok, mira cómo está. No, Señor, le falta perdonar. No, entonces retenele. Entonces a veces Dios retiene porque nosotros no somos congruentes, porque a veces, mire, hay personas que en este último tiempo solo se preocupan por ellos. Y está bien, porque al final nosotros tenemos que sentirnos bien, sí, pero no nos damos cuenta que podemos estar dañando a las personas con nuestras actitudes. Entonces yo veo aquí que cuando yo conozco a Dios, cuando yo sé cómo es el Señor, cuando yo tengo una relación de intimidad con el Señor, una relación tan cercana, entonces como me perdonan a mí, yo perdono. Entonces aquí hay un principio, ese es un principio celestial. Este es un principio que se aplica, porque cuando usted lee en el contexto es, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, si yo no perdono en la tierra, no me van a perdonar en el cielo. Esa situación específica. Pero usted dirá, pastor, pero si Cristo en Colosenses precisamente dice que Él en la cruz se llevó todos nuestros pecados. Sí, los que usted ha confesado y se ha arrepentido. Pero si usted no ha perdonado, es que no se ha arrepentido. Entonces ese pecado no se lo ha llevado el Señor. Y por ese pecado hay un derecho de legalidad del enemigo que está ahí arriba diciéndole, Señor, no ha perdonado. Entonces hay estorbo en sus oraciones. Hay estorbo en el caminar como cristiano. Y el versículo 15 dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones, faltas y delitos. Entonces, hermano, mire, yo sé que suena un poco duro, pero yo lo que quiero traerle es un mensaje para su casa, para su matrimonio, para su vida como cristiano, pero también para su vida familiar. Un mensaje en el que la instrucción de esta noche es, tenemos que perdonar. Ahora, para que se sienta más tranquilo, le voy a dar algunos conceptos en cuanto al perdón. Entonces, tenemos claro, hermano, yo tengo que perdonar. Y no solo eso, yo tengo que ser congruente como me tratan a mí. Como me tratan a mí, como me trata el Señor a mí, yo tengo que tratar a mi prójimo. ¿En qué se resume la ley? Amarás al Señor y a tu prójimo. Eso es exactamente.
Entonces yo no puedo decir conocer a Dios si no perdono. Yo no puedo decir conocer a Dios si no amo a mi prójimo. Duro, ¿verdad, hermano? Sí, es que hay prójimos que son difíciles, hermano. Tal vez usted tiene uno a la par allá cerca y usted lo está viendo en este momento, o lo están viendo a usted en este momento. Yo me salvo aquí porque solo estoy viendo la cámara, ni los que están acá me pueden ver. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mire, lo que no es perdonar. Mire, perdonar no es olvidar la ofensa, ojo. Es que hay gente que le dice a uno, perdonalo vos. Sí, pero usted tiene el derecho. Entonces yo le quiero aclarar algo. Ahora, no se vaya a agarrar de estos 4 postulados aquí para decir, no, el pastor dijo que no me olvidara. Mire, una cosa es olvidar la ofensa, de acuerdo a su decisión. Pero cuando uno perdona, la ofensa no se olvida. Pero ¿sabe cuando uno se da cuenta que Dios hizo algo en su corazón, que está restaurando su alma? Es que el perdón es restauración, hermano. Eso es lo que le quiero decir también. El perdón es restauración, ya sea de mi parte hacia la persona o de la persona hacia mi parte o hacia mi persona. Entonces, perdonar no es olvidar la ofensa. Es que usted tiene el derecho, usted está en su derecho de no olvidar. En lo que no está en su derecho es que toda la vida, cuando se acuerde, le cause ese mismo sentimiento. Entonces no ha perdonado. Es que el verdadero perdón es que yo me acuerdo de la ofensa y ya no me causa el mismo daño. Dice, no es permitir que nos sigan ofendiendo o haciendo daño. Hay personas que usted las perdona y le siguen haciendo daño, siguen hablando de usted. Por eso hay momentos que hay que perdonar y alejarse. Es sano, hermano, a veces es sano. Entonces es sano alejarse de aquellas personas que le están haciendo daño. A veces son las familias, lastimosamente, el 90% se da adentro. Entonces no es reconciliarse con la persona que nos dañó, no es que vamos a andar ahí, en Honduras decimos de cachetes embarrados ahí con la persona, no. Perdonemos, dígale, mira, te perdono, pero hasta aquí llegamos, tú sigue tu camino, yo sigo el mío, que Dios te bendiga, chao. Eso es lo que hay que hacer, no es reconciliarse, no es absolver a la persona de su responsabilidad. Es que mire, cuando nosotros hemos ofendido, tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de la persona, de la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, entre hermanos, hay responsabilidades. Es que no solo es ofender, hay personas, fíjese que yo he conocido personas que ofenden, que tratan mal a las personas de su misma familia y al día siguiente como que sin nada, hermano. Hermano, es de caballeros pedir perdón, es de caballeros disculparse, es de caballeros decir, mira, lo siento. Qué lindo es cuando uno le dice a su esposa, mira, lo lamento, o la esposa le dice al esposo, lo lamento, me equivoqué, perdóname. Cuando los hijos dicen, papá, mamá, me equivoqué, disculpen. Hermano, perdone, vivimos en una ciudad, con el respeto de Barranquilla y todas las ciudades que nos escuchan, sé que se da allá también, pero aquí en Bogotá, aquí me gusta porque cuando uno va a pasar, lo primero que dice, qué pena, disculpe, con educación, y uno, sí, no, pase adelante. Entonces, es parte de la cultura, pero de labios hacia afuera para algunos, y de labios hacia adentro como estamos. Entonces, mire, perdonar es una decisión suya, pero ¿cómo está o cómo nos pone esa decisión delante del Señor? Es que yo no voy a olvidar la ofensa solo por el espíritu, porque depende qué tipo de ofensa me hicieron. Pero yo no voy a permitir que esa ofensa me amargue. Si yo ya perdoné, suelte. Dígale, Señor, yo entrego esto, lo perdoné o la perdoné, yo entrego la ofensa. Pero tampoco es permitir que la persona me siga ofendiendo, hermano. No, usted está en su derecho. Todas las personas están en su derecho de querer perdonar o no. El problema es cómo estoy delante de Dios con esas actitudes. Dios nos manda a perdonar, pero yo tengo que tener una estrategia, por el Espíritu Santo, para que limpie mi alma, para que restaure mi alma. Porque ¿sabe qué pasa? Que el perdón conlleva sacrificio. Hermano, es un sacrificio que tenemos que hacer. Es que el perdón es restaurar. Y para restaurar uno se tiene que subir al altar.
Está medio difícil el tema hoy, ¿verdad? Porque aquí, mire, creo que de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia del perdón está ejemplificado en Mateo 18:23, que ya se lo pongo en adelante. Y sobre eso vamos a hablar en cuanto al perdón que conlleva sacrificio. Hermano, es un sacrificio para Dios, es un sacrificio para usted. Hay ofensas difíciles, tal vez nos han hecho daño. Difícil, por ejemplo, una esposa que perdona a su esposo una infidelidad, o un esposo que perdona una infidelidad. Difícil es cuando los hermanos se juntan y de repente uno se aprovechó del otro e hicieron cosas que hoy los tienen divididos. Difícil es cuando tal vez en la casa hay un agravio, hay una ofensa, hay un daño moral, hay un abuso. Son difíciles, hermano. Yo creo que de lo más difícil para el cristiano no es el arrepentimiento, es el perdón, fíjese. Porque el perdón lleva orgullo, lleva rencor, lleva ira, lleva rabia y muchas cosas que están ahí contenidas. Por eso necesitamos conocer a Cristo. Por eso necesitamos decirle: mi Cristo, aquí está mi corazón, lava mi corazón, limpia mi corazón por tu Espíritu Santo. Porque lleva sacrificio. Mateo 18:23 dice de esta manera: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey. Este rey es figura de Cristo, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Hermanos, Dios está ajustando cuentas. Tómeme la palabra. Por eso hay mucho cristiano trastabillando en el Señor. Dios está ajustando cuentas. Tarde o temprano va a llegar la cuenta de cobro. Yo ya días les vengo diciendo. No los estoy amenazando, les estoy advirtiendo, porque ya no hay tiempo. El tiempo que vamos a vivir no le va a ajustar con la misma actitud de tibieza. Por eso nosotros tenemos que decirle: Señor, he decidido seguir a Cristo, como dice el corito aquel. Entonces dice: el rey quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjese que yo, leyendo sobre estos 10,000 talentos, creo que 10,000 talentos, si se pudieran poner, eran 10,000 días de salarios, por decir algo. Era una barbaridad de dinero. Entonces, vemos aquí en Mateo 18:23 que el Señor, el primero que comienza hagamos cuenta, le dice, es a alguien que debía 10,000 talentos. Y mira el 25 que dice: pero no teniendo él con qué pagar el que debía 10,000 talentos, su señor ordenó que lo vendiesen junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces aquí hay algo muy tremendo, hermano. Cuando nosotros tenemos compromisos que no hemos honrado, cuando nosotros no perdonamos, ponemos en riesgo la familia, en lo espiritual y en lo natural. Sí, porque se levanta un devorador, se levanta un acreedor que quiere llevarse la familia. Por eso, cuando nuestros ancestros, hermano, allá en Honduras, yo me acuerdo, creo que las familias todavía están, ya dejaron de hacer eso. Pero ahí hay un lugar que se llama Olancho. Olancho es como, en ese entonces decían que ahí estaban los más machos. Macho menos eran, porque la primera mujer trans que salió fue de ahí, de esa zona. Entonces, habían dos familias, los Turcios y los Nájera, hermano, era una vendetta cada momento. Por generaciones se mataron, por falta de perdón. Entonces nosotros corremos el riesgo, si nuestros ancestros no perdonaron ciertas cosas, nosotros tal vez tenemos el peligro de que el acreedor venga sobre nuestras generaciones. Por eso nosotros tenemos que ser intercesores y decir: Señor, perdona a mi familia por cosas que tal vez hicieron. Aquí pasó, hermano, no vayamos tan lejos. Usted conoce la historia del hijo del mayor narcotraficante que hubo acá, que se fue a pedirle perdón a 3 de los hermanos que están aquí en Bogotá, y se reunieron, platicaron, se pidieron perdón. Eso es cortar. Entonces no sigamos que si porque mi papá, mi mamá no perdonaron a una familia, yo voy a seguir lo mismo. Ahora, depende el daño.
Pongámonos a cuenta, digámosle, mire, fulana, sutana, familia, sé que ustedes nos ofendieron a mis padres, pero yo quiero estar en paz delante de Dios, les perdono, pero hasta ahí, hermano, y ahí, chao. Entonces, ¿qué pasaba con este que debía 10,000 talentos? No tenía el dinero. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, no pierda de vista eso que puse rojo abajo, no sé si se mira, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No pierda de vista esa expresión. Entonces, el deudor le pidió perdón al Señor y le dijo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo. ¿Qué le estaba diciendo él? No me lleves mi familia. ¿No será que nos toca pedir perdón para no perder esa parte espiritual en nuestra casa, en nuestra familia? Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Miremos la historia. El versículo 27. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Entonces Dios siempre va a tener compasión de nosotros. Pero ¿cómo va a funcionar esa compasión? Acuérdese, todo el que perdona en la tierra será perdonado en el cielo. Pero todo aquel que no perdone en la tierra no será perdonado en el cielo. Le repito, ¿qué no nos van a perdonar? La parte que no perdonamos nosotros. Porque lo demás ya Cristo se lo llevó en la cruz. Pero la parte que nosotros no hemos perdonado es porque no ha habido arrepentimiento. Porque Proverbios dice que no os engañéis. Gálatas dice eso, pero Proverbios dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. Eso dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado, el que encubre el no perdonar, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces este deudor confesó al Señor y le dijo, dame una oportunidad, yo te lo voy a pagar. Entonces a él lo perdonaron. Mire, ahí está el principio que le estoy hablando. Pero al salir aquel siervo, entonces Dios le dijo, y le soltó y perdonó la deuda. Entonces aquí el rey le perdonó la deuda al deudor. Esa es una figura de lo que Cristo hizo con nosotros. Pero mire lo que hace el perdonado. No aplicó el principio de perdonar como a él lo habían perdonado, de acuerdo a Mateo, cuando el Señor les estaba enseñando a orar a sus discípulos. Es que es reciprocidad, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué debió haber hecho él? Perdonar al que le debía a él. Y dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermano, a él le perdonaron 10,000, y así pagaron. Entonces el siervo a él le perdonaron 10,000 talentos, oiga bien, 10,000 talentos, y él no pudo perdonar 100 denarios, que era el salario de un día, si no me equivoco. Hermano, a él le perdonaron, póngale 34,000 veces el salario, y no pudo perdonar uno. Y el Señor aquel dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes, paga lo que debes. Hermano, mire qué difícil la actitud. Entonces aquí se aplica el principio. El versículo 29 dice, entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, lo mismo que él le dijo al rey, le dijo este siervo al que Dios había perdonado, ten paciencia conmigo y te pagaré. Entonces, ¿qué debió haber hecho él? Como Dios, cuando él le dijo al Señor, figura del rey que estaba ahí, ten paciencia conmigo que te voy a pagar, perdóname. Entonces él debió haber hecho lo mismo con este siervo, porque el siervo le dijo lo mismo. Mire cómo es el Señor. Ten paciencia conmigo, le dijo el siervo que le debía 100 denarios. Te lo voy a pagar. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Hay gente, ojo con esto, porque hay familias, matrimonios, cristianos que tienen encarcelados a personas cuando no lo perdonan. Y eso no le agrada a Dios. Lamento decirle eso. Eso no le agrada a Dios. Cuando nosotros no hemos perdonado, es que le aclaro, no es que usted se va a ir a reconciliar con esa persona que le hizo daño, no, libérelo, dígale, mira, ya te perdoné eso, pero nunca más se van a volver a ver quizás. Su deber es perdonar como Dios lo ha perdonado a usted, porque entonces aquí hay una persona que está en una cárcel, lo echó a la cárcel, hermano.
Entonces la falta de perdón nos encarcela y hace que encarcelemos a otras personas. Y mira el versículo 31. Dice, así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, es que ese es el problema, hermano, hay una reacción. Reaccionó el Señor en el versículo 32 y le dice, llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Y así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido el Señor, lo entregó a los verdugos. Y eso es lo que me puso difícil esto, hermano. Y enfurecido el Señor, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Hermano, aquí hay un problema. Houston, como dice el apóstol Sergio, tenemos un problema. Y es un problema grave, hermano. Porque Dios permite, mire, si usted tiene la capacidad de perdonar y no ha perdonado, entonces Dios permite, porque Dios mira, Dios es soberano, Dios no le va a venir a agarrar del cuello como lo agarró este señor al consiervo que le debía y lo va a meter a la cárcel, no. Dios no lo va a agarrar del cuello. Dios es caballero. Dios espera que perdonemos como Él nos ha perdonado a nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros no perdonamos, se levantan torturadores. Otra versión dice torturadores, y aquí habla de verdugos. No lo quise alargar el tema, tal vez solo le voy a dar dos por cuestión de tiempo. Pero hermano, hay gente que tiene verdugos en su familia, hablando espiritualmente, por no perdonar. Piense un momentito mientras me tomo un trago de agua aquí, para poder asimilar esto. Hermano, es que yo desde la tarde ando preocupado. Yo digo, Señor, ¿no será que la pobreza, la miseria, el hecho de no hacer, de nunca levantar en el Señor es producto de que no hemos perdonado? Difícil el tema. Los de aquí yo los veo raros y no sé cómo estará usted ahí, pero percibo que está ahí como ni queriendo ver a la par. Hermano, se levantan verdugos espirituales, y un verdugo es alguien que quita la vida, quita la cabeza, entre otras cosas. Yo veo aquí, hermano, yo le estoy trayendo Biblia, yo no vengo a meterle temor. Y cuando veo el 35 lo confirma. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Así también mi Padre Espiritual permitirá que lleguen verdugos y torturadores a la familia. Y usted dirá, pastor, ¿y es que tenemos un Dios cruel? No, el cruel es usted. Perdone que se lo diga así. Me voy a incluir para no señalarlo. Los crueles somos nosotros, que pudiendo perdonar no perdonamos. Los crueles somos nosotros, que pudiendo tener misericordia no tenemos misericordia como nos las han dado a nosotros. Los crueles somos nosotros, que sabiendo principios de la Biblia, que sabiendo que eso va en contra de la palabra, no accionamos en favor de aquellas personas. Mire, si hoy tiene que hacer una llamada o mandar un mensajito, haga una llamada y dígale, mira fulano, perdóname, discúlpame, vamos para adelante. Olvidemos todo lo que queda atrás, vamos para adelante. Me porté mal, tal vez no tuve una buena actitud, perdóname. Es que a eso nos está llamando el Señor, hermano. Porque aquí dice que el Padre Celestial, aquí es Dios, va a hacer con nosotros, va a permitir que se levanten verdugos, torturadores, dice, si no perdonamos de corazón a nuestro hermano. Entonces, la falta de perdón desata verdugos espirituales. Hermano, y un verdugo no va a tener piedad. Hay familias con problemas porque tienen un verdugo espiritual ahí, porque no se perdonan. Qué difícil es, hermano. Qué difícil es. Yo con todo respeto se los digo, hermano, pero yo no puedo esconder una realidad que está en la Biblia. Perdone, así somos. Así somos, mire. Vamos hacia arriba, porque nosotros con mi amada lo que traemos es una palabra para que usted se prepare como familia. Nos va a doler, pero es mejor que le duela ahorita y no le duela en la gran tribulación. Es mejor que le duela a nuestros hijos ahorita y que no nos duela a nosotros saber que se quedaron a la gran tribulación. Hermano, eso viene, ya, no es que uno antes decía, no, eso todavía no, hermano, ya está.
Hoy inicia el nuevo año para el pueblo de Israel, inicia la fiesta de las trompetas, después viene el Yom Kippur y viene una serie de eventos que son un reloj para el pueblo nuestro en lo espiritual también. ¿Y qué tal si hoy en la noche suena la trompeta y estamos listos y no hemos perdonado? Corremos el riesgo de quedarnos. Entonces, pongas el cinturón de seguridad, porque algunos verdugos, le voy a dar 3 por cuestión de tiempo, me quedan, voy a tratar de salir antes, tengo 43 minutos en este momento. Mira el primer verdugo por la falta de perdón, el verdugo de la enfermedad. Hay gente enferma porque no perdona. Pastor, yo reprenda lo que quiera, pero si no perdona, algunos se enferman. ¿Y sabe dónde se ve? Pongas el cinturón de seguridad, hermano, en este vuelo que va con turbulencia desde que inicié. Muchos toman la Santa Cena y no perdonan. Y la Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. Porque si usted toma la Santa Cena y no perdona, corre el riesgo de debilitarse, de enfermarse, y algunos se han muerto. A saber cuántos me van a decir. Yo espero que no, hermano. Arrepiéntase. La Santa Cena es una oportunidad de ratificar el pacto. Decirle, Señor, no puedo perdonar, ayúdame a perdonar. Pero el verdugo de la enfermedad, Mateo 8:6, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Esa palabra, parálisis, y donde dice sufre terriblemente, es la misma palabra que habla ya en Mateo, que lo acabamos de ver, donde dice verdugo. Es una acepción. Entonces aquí yo veo que la persona está enferma y paralizada. Hay familias paralizadas porque no perdonan. Tienen un verdugo de parálisis en la casa. Hello. Hermano, por eso la cosa no está caminando en la familia. Se sientan a comer y si fulano está comiendo, no se siente el otro. Hermano, qué difícil. Hay parálisis, hay enfermedad y se sufre. Hay madres que sufren ver cómo sus hijos pelean. Hay padres que sufren ver cómo sus hermanos o sus hijos pelean o sus hijas pelean. Hay hijos que sufren porque ven que sus padres se sientan a la mesa, si es que se sientan, y comienza la legadera, hermano. No es la gozadera, como dice en un programa de radio, sino que es la legadera, hermano. Hermano, los verdugos Dios los permite cuando no hay perdón en la familia, cuando no hay perdón en el matrimonio, cuando no hay perdón como cristianos hacia las otras personas. Yo no lo estoy obligando a perdonar, usted decide. Pero si usted quiere tener ese verdugo ahí, por eso las cosas no caminan. Mi sirviente está en casa, enfermo. Entonces hay personas que se han enfermado hasta de los huesos por no perdonar, porque dice, cuando caí se envejecieron mis huesos. Perdone, hermano, perdone. Hay gente que arrastra, yo percibo eso, hay gente que arrastra cosas de hace 20 años, de hace 30 años. Difícil, hermano, yo creo que ni se mira uno con otro ahorita. Hay un silencio, mira que hay un silencio que se corta el mismo silencio aquí. Entonces hay parálisis y se sufre. Entonces este verdugo de la enfermedad paraliza, no solo enferma, sino que paraliza. Pero cuando yo perdono, acelera. Quiere aceleramiento, palabra famosa que se usa ahora. Quiere aceleramiento en su vida, perdone. Todo comienza con el perdón. El verdugo del enojo. Hermano, hay gente que pasa con un carácter, Dios mío. La ira, cuando mira a esa persona, sale corriendo. Hay personas que toda la vida enojadas, falta de perdón. ¿Y sabe cuál es el problema del enojo? Que se vuelve amargura. Es difícil estos verdugos, entonces hay un verdugo. Hermano, en una casa que no hay perdón, hermano, solo mal carácter hay. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Entonces, una casa donde no hay perdón, siempre hay tristeza y mal carácter.
casi la mayoría de veces. Hay gritos, hay insultos, y corremos el riesgo de hacer lo malo. Hermano, ¿cómo nos queda a nosotros este versículo si Cristo viene hoy? ¿No será que en nuestra casa ese es el pan nuestro de cada día? En vez de decir, Señor, danos el pan nuestro de cada día, decimos, Señor, este es el pan nuestro de cada día. El estar tristes, el estar gritándonos, el estar enojados, el estar insultándonos. Hermano, paremos ya eso, por favor. Quien está ganando terreno y se ríe es el diablo. Pare, por favor, se lo pido en el nombre de Jesús. Porque el verdugo del enojo nos lleva a la amargura. ¿Y cuál es el antídoto, pastor? Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense. Seamos buenos y compasivos, hermano. Perdone, si la familia que usted tiene es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Hasta pausa hago para que usted diga amén. Porque estamos aquí, usted allá en su casa. Hermano, pastor, ¿van a haber gritos? Sí, hay gritos, a veces hay insultos que no debería de ser. Sí, hermano, perdone, a veces perdemos el control, hay gritos, hay histeria, hay cualquier cantidad de cosas. Pero una cosa es que eventualmente se dé producto de una situación que no tenemos control. Pero que toda la vida, hermano, que todos los días, yo me acuerdo, yo tengo un familiar, por respeto no le digo a quién, pero yo tengo un familiar que se levantaba así en la mañana o en la noche y miraba la luna y decía, ay, mañana va a ser un mal día, porque sabía usted que la luna influye sobre el carácter de las personas. Entonces hay personas que les dicen lunáticas, porque hermano, ni ellas se soportan. Hay ciertos periodos en el mes que esas personas ni ellas se soportan. Entonces corremos el riesgo, hermano, de quedarnos a la tribulación, de perder galardones, de ser de bendición. Todo esto, hermano, son verdugos que pueden estar en la familia. Y dice, perdónense, sean compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes. Termino acá, quise darle 3. Hay un verdugo, que es el verdugo que le quitó la cabeza a Juan el Bautista, se lo cuento nada más. Ese es otro verdugo que quita la autoridad en la casa. Entonces la falta de perdón hace que perdamos la cabeza en la casa, perdemos la dirección, el hogar se pone patas arriba y hay un desorden y un desastre ahí, hermano. Le doy otro verdugo, bueno, le doy y le comento uno más. El verdugo de los vientos contrarios. Hay familias, entonces comenzamos con familias paralizadas por la falta de perdón. La falta de perdón paraliza el crecimiento espiritual y económico de la casa. Aunque usted no diga amén. Claro, a eso no vamos a decir amén. Entonces, ¿sabe? Todo se reduce a algo. Perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, cuando no hay perdón, los vientos se vuelven contrarios. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Esa palabra fatiga es verdugo en el original. Es la acepción de verdugo. Y viéndoles remar con gran fatiga, entonces ahí venía el Señor, mandó a los discípulos pasar al otro lado. Entonces, donde no hay perdón, siempre van a faltar las fuerzas. La falta de perdón hace que se pierdan las fuerzas para seguir adelante. La falta de perdón hace que se pierdan las fuerzas para tener el optimismo, la esperanza, se pierde. Porque necesitamos limpiar el alma. Entonces, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Termino acá, hermanos, porque esta es la última que quería darles. Tengo 53 minutos, terminé hoy un poco más temprano, porque quisiera orar, hermano, siento en mi corazón hacerlo. Hermano, las familias, los matrimonios, los hijos, los ministerios, las personas, cuando no perdonan, siempre van a tener vientos contrarios. Siempre. Inician algo, fracasan. Hacen otra cosa, fracasan. Quieren servir al Señor, fracasan.
Quieren hacer algo nuevo, fracasan. ¿Sabe por qué? Porque no han perdonado. Y siempre van a ir cuesta arriba. Hermano, qué lindo es cuando uno está en paz. Hermano, cuando uno está en paz, lo que haga prospera. Pero si yo no tengo paz, difícilmente vamos a prosperar. Mire, me duele decir esto, hermano, me duele decir esto, porque esto es una radiografía de lo que está pasando en las iglesias. Pastor, pero yo veo que aquella familia va a otro ministerio, o ellos no van ni a la iglesia y son prosperados. Tranquilo, ya vamos a ver quién tomó la mejor decisión. Porque la riqueza del hombre no consiste en los bienes que tiene. Yo le dije el martes yo le di otra llave. Yo no sé si usted está cogiendo estas llaves, pero yo le dije el martes que la oración que es efectiva es la oración que se siembra en el reino y produce en el reino. Así como la oración, las actuaciones nuestras. La oración, las actuaciones que nos hacen prosperar en el reino son las que hacen producir el reino de Dios. No gastar. Si la palabra dice, la parábola de los talentos dice que se le da más al que más produce. Dios le va a dar a gente productiva, no a gente que no quiera trabajar. Dios le va a dar a gente productiva. Y yo, mire, me atrevería a decirle algo. Todos tenemos algo en nuestro corazón que nos cuesta o nos ha costado perdonar. Pero yo le pido, para terminar esta noche, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, de esa manera perdonemos. Me tomé este tiempo, hermano, terminé un poco más temprano de lo normal. Tengo 55 minutos, me regala 3 minutos para orar. Iglesia de Cristo, los que nos acompañan acá, yo le pido, hermano, sé que estos temas a veces son difíciles, a veces uno quisiera escuchar, pastor, 1 más 2 es 3 y salimos adelante. Sí, vamos a salir adelante, pero todo comienza desde adentro. Tiene que haber limpieza, hermano. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Hermano, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz. Hermano, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Ha habido ofensas, ha habido daño, engaños, decepciones. Pero estamos en Cristo. Piense un momento, tome como modelo su propia vida. Hermanos, somos difíciles a veces. Somos brincones, difíciles, orgullosos. Me estoy incluyendo. Somos soberbios, mal hablados a veces, iracundos, mecha corta, soberbios. Queremos salvar el mundo sin darnos cuenta que ya Cristo lo salvó. Todo aquel que quiera. Entonces, yo lo que le pido, hermano, revisemos nuestro corazón. Pastor, me ofendió, perdónelo. Mire, permítame esta noche hacer una especie de levirato. Permítamelo, por favor. Yo lo hice con una persona y le funcionó. Y él siempre que me mira me dice, pastor, gracias. Mire, yo sé de una persona que siendo un niño, estaba en su niñez, le pasó algo difícil. Y cuando hablamos, el Señor me puso que le dijera que yo era esa persona y que le decía, perdóname. Hermano, y algo hizo el Señor. Yo quisiera esta noche, para terminar, hacer eso exactamente con usted. Mire, permítame en Cristo, con la autoridad que el Señor me ha delegado siento hacerlo por el Espíritu, permítame hacer esa especie de levirato.
¿Sabe? Permítame ser aquel padre que le abandonó y que usted no lo ha perdonado. ¿Sabe? Yo soy ese padre esta noche que le dice, perdóname hija, perdóname hijo. Lo hice porque quizás era un inmaduro en ese entonces. Permítame ser, con todo respeto, esa madre que le abandonó. Permítame ser esta noche y decirle, hija, hijo, perdóname, perdóname. Permítame ser ese esposo que tal vez le dañó, que le ha seguido dañando, que le ha sido infiel, pero que hoy quiere quiere mejorar y se arrepiente y quiere hacer las cosas mejor. Permítame ser y decirle, esposa, perdóname, ayúdame a crecer. Permítame ser también esa esposa, se lo estoy diciendo de parte del Señor, que le dice, ¿sabes qué, esposo? Perdóname, porque tal vez te traté mal, nunca te valoré, nunca te di tu lugar. Permítame ser de parte del Señor. Permítame ser de parte del Señor de manera general esa persona que le hizo daño, pero que hoy se para frente a usted y le dice, ¿sabes qué? Fulano, sutana, perdóname. Lo hice en ignorancia, lo hice porque te tenía envidia, lo hice porque te tenía rencor. Y en el nombre de Jesús, usted puede recibir perdón y sanidad en su alma y en su corazón. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos. Permítame ser como el hijo pródigo que tal vez un día se fue de casa, tal vez hizo algo como hijo que dañó la familia. Y hoy ese hijo regresa a casa. Permítame ser ese hijo que le dice, ¿sabes qué, mamá, papá, perdóname? ¿Sabes qué, hermanos, perdónenme? Les dañé. Permítame ser ese tío, esa tía o ese primo que tal vez les dañó. Y decirles esta noche, perdónenme. Mire, yo le pido perdón en nombre de todas esas generaciones que dañaron su casa, que dañaron su familia. Yo le pido perdón en nombre de los pastores que tal vez hemos dañado ovejas, que hemos defraudado ovejas, que han abusado de ovejas. Yo le pido perdón en el nombre de Jesús, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros, de profetas que han destrozado hogares por una palabra. Perdónennos. Oh Señor. Padre, yo te doy gracias en este momento. Señor, me mandaste a hacer esto, Dios, yo lo traslado. Pero yo te ruego, Señor, en esta atmósfera que hay acá, que ahí en el hogar donde están pueda haber arrepentimiento y perdón. Que las familias, que los matrimonios, que los hijos, los padres puedan perdonarse. Que haya perdón, Señor. A partir de hoy, si hay que hacer una llamada, lo vamos a hacer. Si hay que encarar a alguien y decirle, ¿sabes qué? No vamos a pelear, perdóname. Te perdono. Pero no podemos seguir de cerca, pero te perdono. Quiero estar en paz. Señor, que la paz que excede todo conocimiento venga sobre estas familias, sobre esta casa, sobre nuestras vidas. Gracias, Cristo, te bendecimos. Y en el nombre de Jesús, que esta noche por tu Espíritu Santo, porque el perdón que Cristo hizo en la cruz venga sobre nosotros y que aprendamos a soportarnos y a perdonarnos unos a otros. Y si tuviéramos queja del uno y el otro, que lo hagamos en función de cómo Cristo nos perdonó, así también lo vamos a hacer nosotros. Renunciamos, rechazamos, declaramos inoperante cualquier artimaña del enemigo que se opone a que nosotros perdonemos. Sacamos de nuestra vida todo verdugo que había estado en nuestra casa de enfermedad, por cuestión de falta de autoridad, porque se quitó la cabeza, hablando del verdugo que quitó la cabeza de Juan el Bautista como una figura. Todo verdugo, Señor, de enfermedad, todo verdugo de enojo, de ira, de contienda y de peligros, en el nombre de Jesús se va. Todo viento contrario se va en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Rechazamos, Señor, todo contraataque de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano.
Usted que nos acompañó y usted que nos acompañó también con su sintonía. Cristo viene, hermanos, Cristo viene, Cristo viene. Tenemos que estar listos. Este día es un día especial. Este fin de semana es un fin de semana especial. Así que atención con nuestros oídos, revisemos nuestro corazón, la familia, veamos cómo estamos y digámosle: Cristo, estamos listos. Gracias, Padre, por este momento y le bendecimos. Amén, amén y amén.